has preguntado por qué estudiamos la química y qué es lo más pequeño que tenemos en la Tierra hasta lo más grande que tenemos en el universo? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, en un determinado tiempo. La materia existe bajo dos formas: la materia localizada, aquella materia sustancial que tiene masa y volumen. También se puede ver, se puede tocar o se puede sentir, ya que dicha materia está conformada por átomos. Ejemplos de aquella materia localizada está la mochila, la pizarra, el corazón, las plantas, también el aire. La materia dispersa, aquella materia no sustancial, ya que no tiene masa ni volumen. Esto también se define por aquella materia que no se puede ver, no se puede tocar y tampoco se puede sentir, ya que no tiene átomos, pues estas van a ser como ejemplos fundamentales los rayos X, los alfa, los beta, los gamma, las ondas, la luz y el calor. En este ejemplo podemos visualizar claramente los dos tipos de materia: la mesa, el router, la pared, la laptop, el niño y la otra mesa van a ser materia localizada porque tienen masa y volumen. En cambio, este router va a emitir ondas las cuales van a traspasar la pared y estas van a ser la materia dispersa o la energía como tal, porque no tienen átomos. Sus partículas son más pequeñas que los átomos y se comportan en forma de ondas, por lo tanto pueden atravesar cualquier materia localizada. Vamos a estudiar en este capítulo exclusivamente a la materia localizada. ¿Por qué? Porque es aquella materia que nosotros podemos definir, caracterizar, y es por esa razón que solo estudiaremos a la materia localizada. Materia dispersa, te aguantas un poquito porque sí, vamos a estudiar la materia localizada. Entonces no se olvide, materia localizada, aquella materia sustancial que tiene masa y volumen. Materia dispersa, aquella materia no sustancial que no tiene masa ni volumen. Recuérdense que la materia localizada va a estar conformada de átomos. Un ejemplo muy grande de materia localizada es el aire. El aire tiene muchos átomos, como el oxígeno, dióxido de carbono, en este caso moléculas, que van a ser absorbidas al momento de respirar. Esta sí se puede sentir, por lo tanto es materia localizada. El aire sí tiene masa, no se olvide. Propiedades de la materia localizada. Vamos a clasificarla bajo dos criterios. El primer criterio va a ser de tipo propiedades que todas la tengan o que sean de forma particular. A esas propiedades que toda materia tiene se le conoce como propiedades generales. Estas propiedades generales van a compartirse por toda la materia. Ojo al dato. Por ejemplo, un pedazo de madera y un pedazo de oro, ¿qué van a tener en común? Las propiedades generales, como la masa, el peso, la energía, el volumen, la impenetrabilidad, indestructibilidad, presión, densidad, porosidad, son ejemplos muy comunes de las propiedades generales. Pero en cambio, las propiedades particulares
son características que tienen solo algunos cuerpos. Por ejemplo, el oro va a tener las siguientes propiedades: tenacidad, maleabilidad, que es la capacidad de hacer láminas, la dureza, el sabor, el color y el olor van a ser propiedades particulares porque solo algunos cuerpos lo tienen, son exclusivos. Vamos a clasificar en el segundo criterio a las propiedades físicas y a las propiedades químicas. Estas propiedades físicas van a ser medibles en la materia. Por ejemplo, tenemos la masa, el color, la dureza, el peso, la tenacidad, la maleabilidad, la conductividad y entre otras. En cambio, las propiedades químicas no van a ser medibles, pero sí van a cambiar la composición de la materia. Por ejemplo, ahí tenemos la oxidación, que es la capacidad de todo cuerpo de oxidarse, la corrosividad, la ionización, la reducción, la combustibilidad y la inflamabilidad. Son propiedades netamente químicas. Las propiedades físicas, recuerden, son medibles y las propiedades químicas van a cambiar la composición de la materia. Ejemplo, acá tenemos una media que se puede caracterizar de forma física entre el color, pero acá tenemos un ejemplo de un papel quemándose que se puede caracterizar por propiedad química, ya que este se está quemando y está cambiando su estructura. Vamos a tener en el tercer criterio las propiedades extensivas e intensivas. En las extensivas van a ser propiedades que dependan de la cantidad de materia. En cambio, en las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Un ejemplo va la comparación entre un osito pequeño a un osito grande. Estas propiedades extensivas que tienen es que dependen de la cantidad de materia, o sea, cambian, son diferentes según más masa tenga. Ejemplo, la masa misma. Si este osito pesa 3 kilogramos, así como lo que siente él por ti, el oso grande va a pesar más, pues 8 kilogramos. Así como lo que tus papitos sienten por ti. Mucho amor. Esta propiedad que ves que es la masa varía según la cantidad de materia. Menos materia, más materia. La inercia, la indestructibilidad, la gravedad, el volumen. Recuérdense, este osito pequeño tiene menos volumen. Este osito grande claramente tiene más volumen. La energía y el área son ejemplos de propiedades extensivas. En cambio, una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. Ejemplo, un pedazo de oro chiquito a un pedazo de oro grande van a tener propiedades iguales, como la temperatura de ebullición, la densidad, la ductibilidad, la maleabilidad y la tenacidad. Son propiedades intensivas porque no dependen de la cantidad de materia. Si es que llegaste hasta este punto, pues recuerda que estamos estudiando a la materia y sus propiedades. Claramente estamos en el tercer criterio con las propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas aumentan según la cantidad de masa, en cambio las intensivas permanecen iguales. No te olvides. Estados y cambios de estado de la materia. Los estados que tenemos son el sólido, el líquido, el gaseoso y claramente el estado plasma.
son 4 grandes estados de la materia, donde el sólido vamos a poder percibir que las moléculas se encuentran estructuradamente ordenadas. Esa es la diferencia entre el estado sólido a comparación del estado líquido, donde las moléculas se encuentran ligeramente dispersas. En cambio, en el estado gaseoso, las moléculas se van a encontrar muy dispersas y con alta entropía. Pero profesor, ¿qué es entropía? La entropía es el movimiento que tienen las moléculas, o en este caso, la energía que generan movimiento en las moléculas. Y finalmente el estado plasmática es el estado iónico, donde la materia se va a encontrar como partículas positivas llamados protones y las partículas negativas llamadas electrones. Estos, al chocar por el movimiento que tienen, van a disipar o van a generar energía en forma de luz. Ahora, existe cambios de estado de la materia y estos son muy importantes reconocer. Cuando el sólido cambia a estado gaseoso, se le conoce como la sublimación. En cambio, cuando el gaseoso cambia al estado sólido, se le conoce como deposición. Cuando el estado sólido nuevamente cambia al estado líquido, se le conoce como fusión. En cambio, cuando el líquido pasa al estado sólido, se le conoce como solidificación. Vamos para la última parte. Cuando el líquido pasa a estado gaseoso, se le conoce como evaporación. En cambio, cuando el gaseoso pasa al estado líquido, se le conoce como licuación. Y hay un dato extra que agregar. Cuando el gas o cualquier estado de la materia pasa al estado plasmático, se le conoce como ionización. Dato muy importante. Acá tenemos algunas propiedades de la materia. El estado sólido tiene una forma y tiene un volumen definido. Sus fuerzas. Su fuerza de cohesión va a ser mayor a la fuerza de repulsión. En cambio, el estado líquido que tenemos acá no tiene forma definida, pero sí un volumen definido. ¿Y cómo son sus fuerzas? Muy bien. Si ya lo adivinaste, la fuerza de cohesión va a ser igual a la fuerza de repulsión. En cambio, el estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido. ¿Y cómo es respecto a sus fuerzas? Su fuerza de cohesión va a ser mucho menor que su fuerza de repulsión. Y esto te lo explico acá. Cómo se encuentran las moléculas del estado sólido muy ordenadas, muy cohesionadas. Su fuerza de cohesión es mayor. En el líquido no importan sus moléculas, están ligeramente separadas, así que su fuerza de cohesión es igual a su fuerza de repulsión. En cambio, en el estado gaseoso, date cuenta cómo va su fuerza de repulsión. Están muy pero muy distanciadas, y es así como se forman los estados de la materia. Vamos, dale un poquito más de esfuerzo porque vamos a ver algo más de la materia. Y vamos a ver sus fenómenos. Aquellos fenómenos son cambios. No olvides relacionar la palabra fenómenos con cambios de la materia. Hay fenómenos físicos, como también hay fenómenos químicos.
¿Qué es un fenómeno físico? Es un cambio reversible de la materia que no altera su composición interna, o sea, sus moléculas permanecen estables. Un ejemplo tenemos como tal el doblar el clavo, el disolver alguna sustancia, la dilatación. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es un fenómeno físico? Te das un tiempito y haces la siguiente pregunta. ¿Seguirá siendo clavo? ¿El clavo doblado seguirá siendo clavo? Si tu respuesta es un sí contundente, entonces cabe resaltar que este es un fenómeno físico, sin lugar a duda. Ya no dudes. Pero, si nosotros hacemos la siguiente pregunta, este papel que dice que él no te ama, obviamente lo vas a quemar, no te vas a quedar con un papel donde diga que él no te ama. No, mala suerte. Pero ese papel donde dice que él no te ama, ¿se quema? Díganme, ¿ese papel quemado seguirá siendo papel? Recuerda que el papel cuando se quema se vuelve ceniza. ¿Esta ceniza seguirá siendo papel? Si tu respuesta contundentemente es un no, este es un fenómeno químico. ¿Por qué es un fenómeno químico? Porque es un cambio irreversible, donde altera su composición interna de la materia. Ejemplos: cuando un clavo se oxida, ya el óxido de hierro ya no sigue siendo hierro, por lo tanto es un fenómeno químico. La combustión, el quemado, es un fenómeno químico. La descomposición de la materia es un fenómeno químico. Y la putrefacción es un fenómeno químico. Si me estás acompañando en este punto, tienes una pregunta y déjame en la cajita de comentarios. Cuando hablamos de la electrólisis del agua, ¿qué tipo de fenómeno será? ¿Será un fenómeno físico o será un fenómeno químico? Déjame en la cajita de comentarios para poder ver cuánta curiosidad tienes. Pero hasta acá hay un dato muy importante que no quiero dejar pasar, porque esto es típico de los exámenes, donde se dice que los cambios de estado de la materia son fenómenos físicos. No lo olvides, que es un dato muy importante, y este es un dato bioátomo. Este dato nos dice que los cambios de estado de la materia son fenómenos físicos. ¿Pero por qué? Porque todos los cambios de estado de la materia, como la deposición, solidificación, fusión, condensación, siempre van a mantener sus moléculas de H2O iguales. En caso del agua. Vamos a continuar. El fenómeno alotrópico. El fenómeno alotrópico es un fenómeno donde los elementos en el mismo estado físico tienen formas diferentes. Un ejemplo, el carbono. El carbono va a obtener 3 formas diferentes. Solo el carbono puede formar diamante, puede formar grafito y puede formar, en este caso, grafeno. Cada uno con usos distintos. El diamante puede ser usado para joyería o para cortar más diamantes. El grafito se usa en los lápices para tus exámenes de admisión. En cambio, el grafeno es un material estudiado aún para poder crear materiales muy duros y muy ligeros. Otros ejemplos de fenómenos alotrópicos
tenemos el oxígeno, que se comporta como oxígeno molecular, el que respiramos, y el ozono. El azufre, tenemos 3 tipos de azufre, y también el fósforo con 3 tipos de fósforo. El azufre, tenemos el azufre rómbico, y el fósforo vamos a tener como fósforo rojo para prender el palito de fósforo, el fósforo negro para poder tener tinta en las impresoras, y el fósforo blanco que sirve para algunos nitrificantes o, en este caso, algunos componentes para el abono de la tierra. Finalmente vamos a tener la clasificación de la materia. En esta clasificación de la materia vamos a tener a la materia localizada en 2 grandes grupos: en las sustancias y en las mezclas. Vamos a empezar con las sustancias. Las sustancias son materia con composición química definida, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene fórmula química. Y estos van a estar bajo 2 grupos: las sustancias simples y sustancias compuestas. Pero ¿cómo yo defino una fórmula química? Correcto, tú defines una fórmula química según este amiguito de acá. Sí, si ya lo adivinaste, entonces sabes que esta es la tabla periódica moderna, y gracias a esta podemos definir fórmulas químicas. Ahora, las sustancias puras se pueden tener simples y compuestas. Las simples están formadas por un tipo de elemento. Ejemplo, el oro. ¿Su símbolo? Correcto. Au. Azufre. ¿Su símbolo? S. Mercurio. ¿Su símbolo? Exacto. Hg. El helio, también H, pero E. Ahora, estos son típicos de examen de admisión. Te dicen, ¿el ozono será simple? Tu respuesta tiene que ser sí, porque el ozono solo está conformado de oxígeno, pero 3 veces. ¿El diamante es una sustancia simple? Tu respuesta tiene que ser que sí. ¿Por qué? Porque el diamante solamente es carbono, por el fenómeno alotrópico que atraviesa. El grafito también solo es carbono, y el grafeno también solo es carbono. Las sustancias compuestas están formadas por 2 o más elementos. Ejemplo, el agua. El agua es el H2O. El etanol, el óxido, el amoníaco, la glucosa, los anhidridos, los hidróxidos y los ácidos son sustancias compuestas que, aunque no te sepas la fórmula, estos, al estar en un ejemplo, automáticamente te tienen que dar que son sustancias compuestas. Un ejemplo, si yo te digo hidróxido de potasio, tu respuesta tiene que ser que es una sustancia compuesta, porque el hidróxido de potasio es el KOH. Ya lo veremos en el tema de nomenclatura. Ahora vamos a ver de las mezclas. Estas mezclas van a ser la unión de sustancias, claramente sin una reacción química. Acá tenemos 2 grandes grupos de mezclas: las homogéneas, como su término matemático dice, homo, igual, van a estar formados solo por una igualdad de fase. Ejemplo, acá tenemos agua potable. Esta está en estado líquido, y lo único que se ve, pues obviamente es el estado líquido del agua, por eso solo una fase. Acá tenemos ejemplos de sustancias homogéneas: agua con sal, agua con azúcar, el acero. ¿Por qué el acero? Porque el acero va a tener una serie de elementos químicos que no se van a poder distinguir a simple vista, menos con el microscopio. Igual el aire tiene oxígeno, tiene CO2, tiene nitrógeno o óxidos de nitrógeno.
los cuales pues no se pueden distinguir a simple vista ni al microscopio, y entonces estas se van a clasificar como mezclas homogéneas. El amalgama, la gasolina, el bronce, el agua potable. Si es que tienes alguna duda de las mezclas homogéneas, déjame en la cajita de comentarios qué otras mezclas has encontrado de las cuales no puedes definir si son homogéneas o son heterogéneas. Pero ¿cómo yo defino una heterogénea? Pues una heterogénea va a estar formada de dos o más fases. Ejemplo muy común: el aceite y el agua. El agua líquida con el aceite no se mezclan, se separan, por lo tanto son heterogéneas. Otros ejemplos de mezclas heterogéneas: la sangre, porque la sangre va a estar conformado de glóbulos rojos, más glóbulos blancos, más plaquetas, más el plasma, los cuales todos estos a través del microscopio se pueden distinguir, están en distintas fases. El agua turbia, ejemplo los huaicos que tienen mucha agua turbia, que tienen tierra, piedras y agua como tal, son mezclas heterogéneas. La pintura, la sal y pimienta, la espuma y la mayonesa son ejemplos claros de mezclas heterogéneas. Si es que has llegado hasta este punto, gracias por acompañarnos. En el siguiente video podrás ver un poco más de ejemplos tipo admisión de este tema. Estás en Bioátomo, tu canal de ciencia educativa. Saludos.